Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con las noticias. Fracasó la reunión de jefes de bancada que convocó el coordinador del bloque oficialista para destrabar el trabajo legislativo. Freddy Paredes, desde el Palacio Legislativo, nos tiene los detalles. Freddy, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, no tuvo convocatoria la reunión convocada por el coordinador del bloque de Creo al resto de jefes de bancada con miras a destrabar el trabajo legislativo. Solamente estuvieron presentes los jefes de bloque de la Izquierda Democrática y de Pachacutic, que en suma de alguna manera han venido trabajando y votando junto al gobierno. Las dos bancadas legislativas más numerosas y que ahora hacen oposición nunca atendieron esta invitación. Nosotros no estamos para hacer acuerdos a último momento ni tampoco acuerdos debajo de la mesa. Creo que las posiciones deben ser absolutamente claras. Igual posición mantuvo el Partido Social Cristiano, que aunque su jefe de bancada dijo no estar presente físicamente en la asamblea, tampoco envió un delegado de esa bancada. El propósito en este momento de poder dialogar y ver qué está pasando con el tema de medidas cautelares tiene que ser público, tiene que ser coherente y tiene que ser conocido por todos. No puede ser escondidas, no puede ser reuniones secretas, no puede ser en ello. No obstante, la ausencia de los representantes de las dos bancadas legislativas y más numerosas de oposición, esta reunión tuvo lugar en el 7º piso en la oficina de Juan Fernando Flores. Fue una exposición de buenos deseos de cada uno de los jefes de bancada sin que se concrete nada en particular. Y agradezco también la voluntad de acoger este pedido que hemos hecho, no solo de sentarnos, sino de trabajar en función de que haya un compromiso para, si es posible, esta misma semana entregarle al país una ley que, si bien no es la solución completa, es un paso importante para poder enfrentar la inseguridad. La intención era destrabar el trabajo legislativo, viabilizar la aprobación de proyectos de ley importantes como el de el uso legítimo de la fuerza, que ya han pasado 11 días desde que la comisión remitió a la presidencia de la Asamblea y no ha sido puesto aún en el orden del día. La postura que va a mantener la bancada de la Revolución Ciudadana en relación a la ley del uso progresivo de la fuerza es a favor. Todo esto mientras en el Pleno de la Asamblea, que volvió a reunirse en una continuación de sesión con 133 votos a favor, aprobaron la ley de la leche y sus derivados. Es lo que queríamos informarles hasta esta hora, compañeras. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por ese reporte. Y nueva ceremonia de cambio de mando de las Fuerzas Armadas se realiza en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito. Se trata de los comandantes designados mediante decreto ejecutivo 421 del pasado 5 de mayo. Fausto Yepes nos tiene los detalles. Hola Fausto, adelante. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, una buena tarde para todos. Acá en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Parcayacu, al norte de Quito, ya se realizó esta ceremonia de cambio de mando, producto de la designación que se hizo mediante decreto ejecutivo del pasado 5 de mayo. Con ello se ha designado a Gabriel García Urbina como el nuevo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. También está como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, el comandante del Ejército, Gustavo Acosta, y el comandante de la Armada, que ha sido ratificado, que es Brumel Vázquez. Esto también estuvo con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso, el vicepresidente Alfredo Borrero y varias autoridades de Estado. En su intervención, el presidente de la República se centró en los problemas de inseguridad que aquejan a nuestro país. Ha dicho que fortalecerá a las Fuerzas Armadas, además que también habló de restituir el radar de Montecristi y también reforzar a la Policía Nacional en este proceso de lucha en contra de las mafias, del narcotráfico, crimen organizado y la delincuencia en general. Esto fue lo que dijo el presidente de la República hace pocos instantes en su intervención. En los próximos días convocaré a los 221 alcaldes del Ecuador, que tienen también responsabilidad en lo que sucede y responsabilidad en las soluciones que requiere
el pueblo ecuatoriano. Convocaré también a la sociedad civil, a la academia, convocaré a los medios de comunicación. Esta es una guerra y el único camino es ganarla para proteger la vida de los niños y de los jóvenes ecuatorianos. Y bien, el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, también ha hecho su intervención basado en los problemas de inseguridad que aquejan a nuestro país. Ha pedido también que se fortalezca a las Fuerzas Armadas en este proceso de lucha y también para darle guerra, ha dicho, a los grupos armados irregulares, al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Su intervención precisamente inició con este tema y también anunciando el fortalecimiento del Plan Nacional de Seguridad. Esto dijo el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo. Es el momento, señor presidente, ecuatorianos, de declarar una guerra frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada. No puede ser que unos pocos delincuentes pretendan tener amenazada a una nación. Ciertos gobernantes quisieron marcar distancia y diferencia absurdas entre su gestión y las urgentes necesidades de la defensa y protección de los ecuatorianos. Es momento de decir basta. El clamor de la ciudadanía y la acción decidida del actual gobierno han permitido dar respuestas fuertes a la delincuencia y al narcotráfico. Los operativos policiales, con el respaldo de Fuerzas Armadas, están conteniendo la escalada de violencia. Y bien, al mismo tiempo, en su intervención, el ministro de Defensa ha dado su respaldo a los 9 militares que fueron procesados en el caso por la muerte de Froilán Jiménez, producto de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Esto fue lo que insistió en respaldar la actuación de sus soldados, ha dicho el ministro de Defensa. Esto es lo que ha ocurrido durante esta mañana. Sin duda, el tema de la inseguridad en nuestro país es el centro de la atención de todas las autoridades. Acá despedimos nuestro enlace desde Parcayacu, en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, una vez que ha terminado ya esta ceremonia castrense de cambio de mando. Seguimos contigo, María Gracia, y amigos, una buena tarde para todos. También para ti, Fausto, muchísimas gracias por la información. Nuevas unidades policiales con patrullas y motocicletas se habilitarán en Quito en las próximas semanas para combatir a la delincuencia. Paul Coello tiene más detalles desde la Escuela de Policía. Hola, Paul, buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Compañeras, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, así lo mencionó esta mañana el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, quien además indicó que espera que el municipio de Quito debata y tramite justamente esta normativa sobre el porte del uso de arma blanca y también sobre que 2 ciudadanos no puedan movilizarse en motocicleta, que estos temas ayudarán evidentemente a combatir la delincuencia en la capital. Tenemos un informe respecto al tema, veamos. Gracias a los diálogos que han mantenido con las autoridades municipales, la Policía Nacional empezará a ejecutar un plan más efectivo en la ciudad con respecto al tema de la seguridad. Este plan contempla primero en habilitar 20 nuevas unidades policiales, tanto en el norte, sur y valles de la capital. Se ha incrementado 280 policías que van a servir para abrir 20 unidades de policía comunitaria, pero también se ha capacitado a líderes comunitarios también de la policía para que trabajen con la ciudadanía. La intención ahora es sumar esfuerzos entre instituciones para atacar a las bandas criminales que operan en la ciudad. Por ello también indicó que el municipio de Quito se ha comprometido en dotar de recursos a estas nuevas unidades policiales. Por el momento hay un convenio que se va a ejecutar con el municipio con la donación de varias motocicletas que en este momento las necesitamos de urgencia para poder proveer a nuestros policías para incrementar el patrullaje en toda la ciudad de Quito. Salinas además solicitó al Consejo Municipal resolver con urgencia las normativas sobre el porte de armas blancas, sobre el consumo de licor en espacios públicos y de que 2 ciudadanos no transiten en una motocicleta. Y por qué no hablar ya de mejor capacidades de identificación de las motocicletas,
con el uso de chalecos, que tengan la numeración y cascos. Son medidas que en una situación conflictiva deben ser analizadas. Sobre los últimos resultados de los operativos en Quito, sostuvo que han logrado desarticular a varias organizaciones delictivas dedicadas al robo de personas, sicariatos y extorsión. Organizaciones como la de los choneros, y sobre todo lo que necesitamos es información de los hechos delictivos de personas sospechosas. No podemos quedarnos callados, tenemos que denunciar a las personas que están afectando la seguridad. Pero que todos estos esfuerzos no serán suficientes si no hay un compromiso del sistema judicial, que actúa la mayoría de veces a favor de los delincuentes. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, también indicó que ha dado nuevas disposiciones al recién posesionado comandante del Distrito Metropolitano de Quito para que continúe con este plan de seguridad, especialmente atacando a los sectores considerados como los más violentos aquí en la ciudad. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Un accidente de tránsito en Esmeraldas reveló un secuestro. Las autoridades se encuentran realizando varios operativos. Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de hoy martes en la vía Quinindé-Santo Domingo dejó 2 personas fallecidas, pero además mostró lo que sería un secuestro. La policía detuvo a 4 personas en este lugar. Se encontraban 4 personas, 2 en la parte trasera, las 2 que se encontraban en la parte trasera se encontraban maniatadas, y es así que esas personas, producto del accidente de tránsito entre el bus y la camioneta, fallecieron. Se está haciendo el levantamiento. Dentro de ese procedimiento también habían 2 personas, el conductor y el copiloto. Momentos en los que se realizó el accidente de tránsito, unos minutos después llegó una camioneta Greenwell con 2 ocupantes a tratar de llevarse a uno de los heridos. Es así que la Policía Nacional actuó de manera inmediata y esas 4 personas están detenidas. De los 4 detenidos, uno es ex policía y otro ex militar. Ellos están bajo órdenes judiciales. Un señor cabo de la policía en servicio pasivo que había sido dado de baja precisamente por estar vinculados a situaciones que tienen que ver con narcotráfico. Desde la mañana se iniciaron varios allanamientos en la ciudad de Esmeraldas, encontrando diferentes evidencias. Y al momento de hacer los allanamientos, porque teníamos un detenido, el detenido nos trajo al domicilio del supervisor de la empresa de seguridad del Hospital del Sur y encontramos al supervisor en este domicilio, encontramos un arma de fuego que no tiene autorización para tener en su casa, es decir, en este momento va detenido por tenencia. Y como otra novedad, este ciudadano tiene antecedentes penales por asesinato. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Cumplidos los primeros 30 días del estado de excepción que rige en 3 provincias, el ministro del Interior asegura que se trabajará en el fortalecimiento de los controles en la frontera norte para evitar que los cargamentos de droga lleguen a los puertos. Carlos Acoto nos tiene más información. Hola Carlos, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ha funcionado el estado de excepción decretado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Es la pregunta que se hacen muchos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, asegura que durante este primer mes se ha trabajado en la contención. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Los resultados no pueden aparecer de la noche a la mañana, pero sí estamos conteniendo. Este primer mes ha sido un mes de contención. Es la evaluación que hace el ministro del Interior, Patricio Carrillo, una vez finalizados los primeros 30 días del estado de excepción que rige en Guayas, Manabí y Esmeraldas. En un intento por frenar el repunte de criminalidad que se registra en estas provincias, el gobierno decretó esta medida a finales de abril. Pero durante este primer mes las manifestaciones de violencia han ido escalando. Ejemplo de ello, la reiterada utilización de coches bomba. Carrillo insiste en la explicación del gobierno. Se trata de una reacción del crimen organizado al que combaten. Que no podemos entender nunca cómo reaccionan de manera irracional estas organizaciones. No las vamos a tratar de justificar. A nosotros nos corresponde continuar haciendo. Las alertas de inteligencia existen en la medida, no con detalles, pero existen. Pero resulta contradictorio, admite, que las organizaciones criminales que están detrás de estos hechos sean las mismas que en las cárceles dicen estar dispuestas a formar parte de un proceso de pacificación. Nosotros no creemos en esos mecanismos de pacificación discursivas.
Deben ser con acciones concretas si efectivamente desean reintegrarse a una sociedad, rehabilitarse y vivir en una democracia. Carrillo asegura que en el segundo mes de estado de excepción se trabajará en un cambio de estrategia para incautar droga en la frontera norte antes que llegue a los puertos. Son 90 toneladas de droga ya decomisadas alrededor de los puertos. Y la fuerza de tarea en Esmeraldas lo que pretende ahora en este siguiente mes es contener la presencia de la droga que circula por todo el territorio nacional. Y destaca la desarticulación de la red encabezada por alias El Patrón Norero, que a decir del ministro sería financista de varias organizaciones criminales. Son 24 millones de dólares, Milton, los que han sido retirados de manera inmediata a estas organizaciones criminales. 24 millones que servían para sus financiamientos criminales. ¿Cuáles son estas organizaciones que Estas organizaciones están ligadas a mercados criminales como contrabando, narcotráfico, lavado de activos. Hay muchas cosas. Pero la reducción de las muertes violentas sigue siendo un pendiente. En Guayas, Manabí y Esmeraldas se registran 1.099 muertes violentas entre enero y mayo de 2022. En ese mismo lapso, en 2021, eran 459 las que se registraron en estas tres provincias. Es decir, a la fecha hay un incremento del 41,7% en relación al año anterior. Y bien, una de las cifras que maneja el gobierno nacional es que en el marco de este estado de excepción, en Guayas, Manabí y Esmeraldas se han ejecutado más de 125.000 operativos, pero lo cierto es que la tranquilidad no logra retornar a las calles y hoy los ciudadanos se ven realmente acorralados, no solamente por la delincuencia organizada que cobra vidas todos los días, sino también por la delincuencia común. Es lo que podemos reportarle y seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchas gracias. La ola de criminalidad que afronta el país ha empezado a sentirse con más fuerza en las provincias del Oro y Los Ríos. Los constantes ataques armados, muertes violentas y extorsiones le están arrebatando la tranquilidad a los ciudadanos. Que en el Oro ya tampoco se puede vivir en paz, dice Berenice Vivanco, una joven madre de familia y emprendedora quien vive en Machala. El peligro se echa en cada esquina. Uno no puede salir tranquilo a un parque, caminar libremente por la ciudad porque cruzan las motos y empieza el tiroteo, la bala. Es que no es solo la delincuencia común operando, es el crimen organizado transnacional tomándose las calles y los barrios. Una ola de violencia que nunca antes en esta provincia se había evidenciado. Recientemente incluso hubo una disputa en Altamar con disparos. Existió un enfrentamiento entre los choneros y los lobos en Altamar por la custodia de los bolicheros. En Machala, en cambio, en apenas 12 horas hubo 4 sicariatos. Hasta la fecha tenemos 107 muertes violentas, todo lo que es la subzona del Oro. En relación al año pasado existe un incremento notablemente. En la provincia de Los Ríos, que al igual que el Oro no está en estado de excepción por no ser considerada como una de las 3 provincias con mayores índices delictivos del país. Hace poco 5 hombres fueron asesinados en 2 cantones. Esto en medio de ataques armados que pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos. En Los Ríos, además, el accionar delincuencial ha hecho que proliferen los casos de extorsión vía llamadas de celular. Presta atención. Ya. El patrón te está mandando decir lo que es una colaboración. Una mínima colaboración por la cantidad de $1.000. O a través de mensajes de texto, en los que claramente los ciudadanos son amenazados de muerte. Como no se les dio el dinero, empezó todo esto. Disparan nuestras casas, nuestros negocios y hemos estado viviendo momentos difíciles. En la Fiscalía, de hecho, hay 290 denuncias por extorsión al momento, sin contar los casos que por miedo no se denuncian. Por falta de fe, ¿no?, en esta justicia. Son casos que no constan dentro de las estadísticas. La mayoría de sucesos de este tipo se han dado en las ciudades de Babahoyo y Quevedo, frenando la reactivación económica y el progreso. Y en Machala, Cota, Berenice, ya ha empezado a pasar lo mismo. Tienen miedo. Estamos muy inseguros. Se hace un llamado a las autoridades que pongan mano dura a todo esto. Luisa María Heredia, 24 horas. 407 expresos escolares han sido asaltados durante sus recorridos a nivel nacional. El gremio asegura que se sienten desprotegidos ante el nivel de inseguridad que atraviesa el país. Paul Tutibén nos cuenta más detalles. Paul, muy buenas tardes, te escuchamos.
Gracias, buenas tardes. De los 407 robos que se han registrado en los expresos escolares, en 2 ocasiones los delincuentes han disparado. Por ejemplo, un adolescente de 14 años recibió un impacto de bala en una de sus piernas en medio del asalto, mientras que en otro evento delictivo, un chofer de estas unidades amarillas recibió un disparo en la espalda. Veamos la siguiente nota. Un estudiante de 14 años recibió un disparo en su pierna derecha cuando se encontraba en su expreso escolar. Un ladrón se subió a la unidad a robar. Luego de desvalijar a los cerca de 10 adolescentes, entre hombres y mujeres, disparó por 2 ocasiones. Cuando el menor se opuso al atraco, un proyectil alcanzó a la víctima. El hecho ocurrió en el suburbio de Guayaquil, cuando el conductor esperaba a otros alumnos durante su recorrido. Enseguida dijeron, vemos los celulares enseguida. Como que se asustaron, pero ni así dispararon. ¿Ahora le da miedo a usted trabajar? Claro, nosotros antes éramos seguros, ahora ya son hasta los expresos le están dando. Actualmente en Ecuador se han reactivado 15.300 transportistas que brindan servicios institucionales a planteles educativos. De esos, en Guayaquil suman alrededor de 3.200 choferes, además de buscar mejorar su situación económica golpeada por 2 años inestables a causa de la pandemia de COVID-19, en medio de la reanudación de las actividades escolares con 100% de presencialidad. El gremio debe enfrentarse ahora a los problemas de seguridad que aquejan al país. Eso pone en alerta a la situación que estamos viviendo. Él es Osvaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transportes Escolar del Ecuador. Menciona que la delincuencia en la actualidad ha superado los límites. El gremio se siente desprotegido ante los sucesos violentos, donde los niños que viajan en sus unidades han sido testigos y víctimas. En el transporte institucional hemos tenido más de 407 eventos. A nivel nacional, 407 expresos escolares han sido asaltados bajo la misma modalidad. Sujetos armados que se han subido a los transportes han apuntado a los menores para desvalijarlos y en ocasiones han disparado. Pero 2 de gran magnitud. Uno de ellos, un compañero, tiene una bala casi cerca al pulmón y que prácticamente ha quedado inhabilitado para poder conducir. El estudiante del día de hoy que sufrió esa herida, lógicamente eso trae preocupación. Guamán menciona que han mantenido reuniones con las autoridades locales y representantes del Ministerio de Educación para que les puedan brindar seguridad. Mediante reuniones les prometieron la aplicación del botón de pánico, pero ese proyecto no se ha cristalizado. Sobre el caso del estudiante de 14 años que recibió el disparo en la pierna, aún permanece internado en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Ha sido intervenido, ahora se espera el proceso de recuperación. Hasta aquí la información, gracias, buenas tardes. Gracias, Paul, que tengas también una buena tarde. Una depuración urgente y un cambio de perspectiva que responda a la crisis de seguridad que vive el país es lo que se necesita al interior de las Fuerzas Armadas, según 2 expertos en el tema. Los casos en los que la imagen de la institución quedó en entredicho aumentaron en los últimos años. Septiembre de 2021, un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue detenido en los exteriores de la cárcel de Cotopaxi cuando intentaba ingresar armas y drogas. Enero de 2022, 3 militares fueron detenidos en la provincia de Los Ríos con armamento, municiones y granadas. Mayo de este año, un militar en servicio activo de la Armada fue detenido en Durán tras enfrentarse a la policía. Ahora se conoce que era parte de una banda de sicarios. Y así los casos van sumando. Es decir, vemos que hay algunos elementos que obligan a que estas instituciones tengan que iniciar un proceso de autodepuración. Y si la autodepuración no es viable, desde su jerarquía mayor, que es el Ejecutivo, tienen que iniciarse estas acciones. Los tentáculos del crimen organizado se infiltraron ya en las instituciones y se necesita una reestructuración total para combatirlo. Aunque ahora el mensaje parece ser otro, dice Patricio Aro, experto en el tema. Hoy vemos claramente que las funciones se están autoeliminando, que una función se elimina o busque eliminar al presidente de esa función como tal. La otra función le suspende por 90 días al presidente de esa función. Entonces, el Estado debe fortalecerse primero integrando las funciones y las funciones del Estado, trabajando en contra de este mal que es la inseguridad provocada por el crimen internacional organizado.
Se está dando esa imagen y no solamente se está dando, sino que esa es la realidad. Al propio interior, el Estado se está autodestruyendo, es decir, está provocando llegar a la última etapa. Un cambio así necesita de firmeza y liderazgo. Tiene que ser liderado desde el Ejecutivo. Caso contrario, nosotros podemos presumir que hay un grado de complicidad debido a la indiferencia que han presentado. Potencialmente podría, digo yo, en un momento determinado, crearse o sustituirse tanto el Ministerio del Interior cuanto el Ministerio de Defensa por un Ministerio de las Fuerzas de Seguridad del Estado o de Seguridad del Estado, de tal manera que se coordine la acción de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero se trata de comprender y reconocer que el enemigo no solo está en las fronteras, está también en las calles. Joana Ramos, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La Fiscalía declaró en emergencia el sistema de protección de víctimas y testigos. La entidad denuncia que hay solo 119 policías para proteger a 1.100 personas. El déficit de policías es una realidad reconocida por las autoridades, pero no solo alcanza las calles para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común. También debilita la protección directa que debe garantizar el Estado a quienes son parte del sistema de protección de víctimas y testigos, aquellos que han sido amenazados o víctimas de intentos de asesinato. La Fiscalía declaró en emergencia el sistema de protección de víctimas y testigos, precisamente por falta de policías. Es una política una necesidad que debe ser cubierta por el gobierno, por el Ministerio del Interior, por la institución policial. Para la exfiscal Mariana Yepes, lo que vive la Fiscalía es un reflejo de lo que vive el país entero por la falta de uniformados. Yo creo que no solamente hacen falta policías, sino también hace falta fiscales. La fiscal general conoce muy bien cómo se encuentra la situación. Lo que pasa es que esto tiene que coordinar con el Consejo de la Judicatura, porque es la autoridad administrativa superior jerárquica. Según la entidad, existen solo 119 policías para proteger a 1.100 personas. Yepes recuerda que pese a que se prometió incorporar a nuevos uniformados, eso toma tiempo. Desde luego que eso no es tampoco una solución urgente, porque la preparación requiere por lo menos un año, ¿no? Desde este lunes, la policía tiene 800 nuevos elementos. En Ecuador hay un déficit de 20.000 policías. Dayana Monroy, 24 horas. Para constitucionalistas, el Consejo de la Judicatura está creando inestabilidad jurídica y abusando del derecho al continuar con la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Coinciden en decir que detrás de todo hay claros intereses políticos. Esta vez parece que no hay criterios divididos entre ellos. Como en unísono, constitucionalistas cuestionan la forma en la que se suspendió al presidente de la Corte Nacional de Justicia, pese a que precisamente la justicia, tras el fallo de este lunes, determinó que no se han vulnerado sus derechos. Expertos en esta materia discrepan. Es muy difícil explicar, mucho menos aún justificar lo que está aconteciendo. Lo habíamos vivido en el régimen de Rafael Correa cuando se separa a dos jueces de la Sala Tributaria de la Corte Nacional. Pensamos que la cosa iba a quedar ahí. Esta no es una cuestión normal, es una cuestión además que generalmente es condenada por el sistema interamericano de derechos humanos. Usted me pregunta si está bien fundamentado, yo me atrevo a decirle no. De hecho, transgrede jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto crea un precedente de inestabilidad, dice Ollarte. Pero el Consejo de la Judicatura se fija en estas peleas porque el señor Murillo quiere seguir siendo presidente, no sino presidente definitivo del Consejo de la Judicatura. No sé para qué. Miremos lo que pasaba ya con el Consejo de la Judicatura de YALC. Usted ha visto que ahora estamos haciendo cosas que son más complejas de lo que sucedía antes, más problemáticas. Bueno, entonces, ¿qué pasará luego, no? Pero ¿quién es el denunciante que ocasionó la suspensión de Saquicela y que pide ahora dejar sin efecto el desistimiento de su denuncia? Se trata de Alex Aníbal Guamán Tumipamba. Es un joven abogado que trabajó como asesor 1 en el Ministerio del Interior durante la administración de José Serrano y que actualmente aparece como gerente de una empresa que está en disolución. Guamán jamás ha pagado impuestos o al menos no registra el pago. Hemos intentado contactarnos con él, pero no contesta las llamadas. Su teléfono ahora suena como apagado. El día de mañana cualquier persona puede venir, presentar una denuncia mal hecha, mal fundamentada y puede lograr este tipo de decisiones que son
bastante complejas, como el hecho de suspender al presidente de la función judicial, ¿no? Ollarte dice algo más. Para él, las motivaciones de la denuncia al cuestionar un supuesto retraso en el pedido de extradición del expresidente Correa van a generarnos otros problemas. Sin duda el prófugo Rafael Correa lo va a utilizar, y lo va a utilizar argumentando que en el Ecuador se presiona para que su extradición se realice aceleradamente. Si el día de mañana nos llegan la extradición, entre otras razones, por esto, ya sabemos. Desde la Judicatura dicen que no hay ningún tipo de interés político en el cargo de Saquicela. Nosotros no hemos actuado fuera de la ley. La Constitución, la ley y la sentencia dictada por la Corte Constitucional nos facultan. A Saquicela le queda una alternativa para detener su suspensión. La Corte Provincial analizará su apelación. Además, la Corte Nacional de Justicia deberá determinar si definitivamente incurrió en manifiesta negligencia. Y esto podría conllevar incluso su destitución o regresar a su cargo. A la par, debe responder por la denuncia penal que existe en su contra por supuestamente presionar a Guamán para retirar su denuncia. Así las cosas en la pugna de poderes del sistema judicial. Dayana Monroy, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para receptar las postulaciones de candidaturas para elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2023-2027. Las postulaciones se receptarán del 1 al 15 de junio del 2022 en la sede del CNE en la capital o en las secretarías de las 24 delegaciones provinciales electorales. El formulario para las postulaciones estará publicado en la página web www.cne.gov.es. El Instituto de la Democracia entregó a las organizaciones políticas habilitadas para participar en el proceso electoral de 2023 una guía para elaborar correctamente los planes de gobierno. Además, capacitará a los interesados en las próximas semanas. Una de las principales causas de que los candidatos no se puedan inscribir y además de la revocatoria de mandato es el incumplimiento del plan de gobierno. Es por esto que el Instituto de la Democracia, adjunto al Consejo Nacional Electoral, inició con la capacitación para las organizaciones políticas. Y que ustedes sean merecedores de su confianza y capaces de trasladar estos lineamientos concretos y tangibles. La guía para la elaboración de los planes de trabajo de las candidatas y candidatos que deseen participar en las elecciones del 2023. Confío en que esta publicación les dará luces sobre la elaboración y presentación de los planes de trabajo, considerando la normativa vigente, así como las necesidades y particularidades territoriales. De esta manera esperan además que al socializar las herramientas para la elaboración de planes de trabajo, se pueda alinear los mismos según los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El PNUD apoya esta iniciativa en particular gracias a un proyecto de cooperación que tenemos con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para el apoyo al ciclo electoral, que a su vez se implementa gracias a los recursos de la Unión Europea, de la cooperación española y del gobierno de Suiza. No solo se trata de que se cumpla con la norma, sino que este documento forme parte desde un inicio de la decisión del candidato de trabajar en beneficio de sus conciudadanos. La guía cuenta con los principales indicadores, pero además incluirán capacitaciones presenciales para los representantes de las organizaciones políticas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.